de los documentos, pero sobre todo de tanto del perfil de investigación para su tesis como de la monografía. Estamos muy cerca de la realización de ambos documentos. En realidad tenemos el mes de marzo que llevamos adelante el taller de investigación y en ese taller ustedes deben elaborar el perfil de tesis ya concluido y los que quieren optar por el diplomado tienen que elaborar su monografía. Es por eso que nosotros vimos como importante llevar adelante este curso corto. ¿Por qué tenemos que dar un curso de redacción académica? Porque tenemos como comunicadores y como formados en la comunicación social dos problemas que los traemos con nosotros. El primero es que la redacción que nosotros hemos aprendido en el colegio, en la escuela, a lo largo de los 12 años que nos han formado, es una redacción de tipo literaria. Y entonces nuestra construcción escrita es literaria. Son 12 años en los que nos hemos formado así y tenemos esa manera de redactar. Tenemos ese chip en la cabecita de la redacción literaria, que es la que hemos aprendido en colegio. Y en la formación de la carrera de comunicación social, además, tenemos la redacción periodística. La redacción periodística también es diferente, totalmente diferente a lo que es la redacción académica. Entonces, nosotros traemos ya esa parte anterior de redacción. Como les decía, la redacción literaria, que es la que aprendemos en colegio, y la redacción periodística, que es la que nos enseñan sobre todo en la universidad. Cuando nosotros llevamos lenguaje o llevamos redacción, estamos hablando de redacción periodística y no así de redacción académica. Por eso es que nosotros, como posgrado del IPICOM, vimos la necesidad de poder hacer este curso de redacción académica antes de, sobre todo, el taller de investigación, pero también para que les permita ustedes trabajar a lo largo de la maestría en cada uno de sus módulos y en los trabajos que van a llevar adelante. Porque tenemos, no se olviden, el formato de paneles, entonces muy rápido tienen que hacer el perfil, el primer borrador, el segundo borrador y la tesis como tal. Lo que yo les voy a pedir, como es un curso sobre todo para que nosotros podamos entender, comprender y compartir necesidades, dudas sobre la redacción académica, ejemplos, cosas muy puntuales, es que a lo largo del desarrollo de estas 3 sesiones, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento ante la duda que tengan. Lo que nos interesa a nosotros es que podamos tener la práctica de la redacción académica. Normalmente las cosas de la teoría se escuchan muy bien. En la práctica a veces es más difícil poder utilizarlas, ¿sí? Entonces empecemos a ver la redacción académica. El contenido de este curso corto, de estas 3 sesiones, está dividido justamente en 3 partes para no mezclarlas. La primera, que es generalidades sobre redacción académica y sus características. Vamos a ir viendo cada una de ellas, además de que tenemos ahí algunos ejemplos. Después, en la segunda parte, que son normas de publicación académica y manejo de fuentes, que creo que tal vez es donde mayor inconveniente tenemos cuando se trata de utilizar correctamente el citado de fuentes sobre todo. Y la tercera parte, que es ética en la publicación académica. Esas 3 partes va a tener el contenido de estas sesiones.
no solamente estamos grabando, sino que también voy a dejar en el Classroom esta presentación para que ustedes la puedan tener. Vamos a empezar entonces con las generalidades de la redacción académica. Hay que comprender que los textos académicos, esos que nos dan de trabajo desde la universidad, desde pregrado y también en posgrado, ya se consideran elaboraciones intelectuales. Pero estas elaboraciones intelectuales están referidas a un tema particular, ¿sí? Abordan un tema particular o profundizan en él. Y lo hacen de una manera formal. Cuando nosotros hacemos referencia a textos académicos, compañeros, siempre hacemos referencia al conocimiento y a nuevo conocimiento. No es un conocimiento repetitivo. Es decir, que si yo voy a hacer un trabajo académico, sea un trabajo corto, sea un trabajo de una plana, sea un trabajo extenso, tiene que ser un trabajo sobre el conocimiento, algo que está aportando al conocimiento, ¿sí? Si bien la redacción académica es la más cercana a la redacción científica, la redacción académica y la redacción científica para muchos autores son sinónimos, porque justamente la redacción científica y la redacción académica lo que buscan a través de estos documentos, porque los textos son documentos, es poder transmitir conocimiento. Siempre está relacionado al conocimiento. Cuando partimos de esa idea de que está relacionado al conocimiento, entonces, evidentemente, no entra. Y ahí ya vamos a ir notando la parte opinativa, especulativa, subjetiva, etc. ¿Sí? El conocimiento es formal, pero el conocimiento, por más de que sea un conocimiento que venga de elementos subjetivos, en el momento de ser transmitido en texto académico, se convierte en un elemento objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mayor problema en estos textos académicos, en estas elaboraciones intelectuales? Pensemos, por favor, siempre en eso. Es un tema particular o profundizar en él. Es ese tema. Se refiere a un tema. No es que en un documento académico abordamos muchos temas en sí mismo. No es así. El texto académico tiene que aterrizar en un tema, profundizar en él, con varias características, con varios elementos, con varias perspectivas, con varios enfoques, lo que ustedes quieran, pero es un tema. ¿Por qué esto es importante? Porque en la redacción literaria nosotros sí podemos hacer referencia a varios temas al mismo tiempo. En cambio, en la redacción académica, no. Necesitamos tener este tema, un solo tema. ¿Sí? Pero decíamos, el problema más recurrente es esta deficiencia de comunicación. ¿Por qué? Porque evidentemente, para que nosotros podamos transmitir ese conocimiento, debemos poder hacer que el otro entienda el conocimiento que estamos queriendo transmitir. Que al leer nuestro documento se comprenda el conocimiento nuevo, aporte nuevo que estamos haciendo con este trabajo, con este texto académico. ¿Sí? Entonces, el lenguaje que nosotros utilizamos para los textos académicos, evidentemente es el lenguaje escrito. Pero como les decía, el lenguaje escrito, compañeros, tiene miles de usos y miles de funciones y diferentes. Entonces, ¿cuál es el lenguaje apropiado? Es el lenguaje escrito, pero es un lenguaje escrito académico, que debe seguir las normas académicas y que debe transmitir el conocimiento al cual queremos nosotros llegar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta redacción literaria
y la redacción académica. ¿Por qué hemos puesto entre la literaria y la académica? Por lo que les decía. Ya tenemos nosotros un chip de 12 años de formación escolar con redacción literaria. Entonces, tenemos ya ese preconcepto de escribir, de utilizar un lenguaje escrito desde la redacción literaria. Pero vamos a ver de manera muy rápida y muy genérica cuáles son las diferencias entre este tipo de redacción literaria y la redacción académica. Sabemos que la redacción literaria tiene muchos y diversos propósitos. En la literaria sí se nos permite expresar sentimientos, contar historias, analizar temas para exponer puntos de vista. ¿Sí? La literaria permite todo eso, desde utilizar la fantasía hasta utilizar sentimientos. Podemos contar cuentos, podemos contar historias, podemos dar nuestros puntos de vista, podemos establecer opiniones, etc. Todo eso nos permite la redacción literaria. Evidentemente, cuando nosotros utilizamos la redacción literaria y los autores para lograr esta redacción literaria, para lograr las metas, pueden utilizar millones de elementos literarios, ¿sí? Por ejemplo, las metáforas, sí se pueden utilizar, los eufemismos, el suspenso, el vocabulario florido y muchísimos otros recursos literarios, como cuáles, los adjetivos calificativos. Entonces, la redacción literaria es muy amplia, muy amplia. Pareciera que fuera más, más fácil la redacción literaria que la académica. En realidad no, la académica es más reducida, vamos a ver, en cuanto al uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque la literaria requiere de muchos otros recursos. Sin embargo, ¿cuál es el problema real? Es que la redacción literaria sí la manejamos. Entonces ya nuestra construcción escrita viene con todos estos recursos literarios, sin necesidad de que nosotros les pongamos un nombre, ¿no? Sin decir, ya, estamos usando un gerundio, estamos usando un adjetivo calificativo, estamos usando un conector, estamos utilizando una metáfora, estamos creando, o sea, no necesitamos, porque nuestra construcción mental ya lo hace de manera natural. Y hemos aprendido del el sujeto y el predicado, ¿no es cierto? De la construcción literaria, etcétera, y el manejo del verbo. Entonces, eso ya está en nuestra construcción, pero utiliza muchísimos recursos literarios. En cambio, la redacción académica tiene un solo propósito, es lo que decíamos, información académico-científica. Y nos vamos al concepto de información. ¿Información qué es? Es transmitir algo nuevo, algo novedoso. ¿Sí? Por eso les decía, siempre va a estar referido al conocimiento. Pero no un conocimiento en abstracto, sino un conocimiento más bien en concreto. Un conocimiento que pueda ser transmitido y entendido por el otro. Para comprender este propósito, no nos olvidemos que cualquier hecho académico, científico, tiene varias etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa siempre es estudiarlo. La segunda etapa es comprenderlo. ¿Sí? Nosotros primero estudiamos algo, pero en un segundo momento lo comprendemos. Cuando nosotros logramos comprender, el tercer momento es explicar. Cuando tú ya conoces algo, cuando realmente lo dominas, puedes explicarlo. Entonces, siempre la redacción académica y la redacción científica pasa por estos tres momentos, por estas tres etapas. Yo estudio algo. Estudiar no solamente significa para el examen, ¿no? Estudiar puede ser leer textos, revisar autores, etc. Estudio algo, lo comprendo en un segundo momento y recién puedo explicar. En este caso,
nuestro mecanismo de explicación, nuestro recurso para la explicación, viene a ser la redacción académica. ¿Qué es lo que nosotros explicamos entonces con la redacción académica? ¿Qué es lo que escribimos con la redacción académica? La comprensión sobre un tema que nosotros hemos logrado estudiar. Ya les digo, cuando conocemos un tema podemos explicarlo y el otro lo va a recibir igual. No nos olvidemos, y esto es importante, que esa explicación, esa información académico-científica, ese conocimiento, ese aporte al conocimiento que nosotros estamos dando, ¿sí? No viene acompañado de nosotros, por más de que nosotros lo escribamos. Es solo el texto, es la redacción, la que por sí misma tiene que explicar el conocimiento que nosotros hemos adquirido al estudiar ese tema. Por tanto, el documento de redacción académica es independiente, es individual a nosotros, que seamos los autores, que expresa cuál es la manera en que nosotros comunicamos nuestro conocimiento. Sí, expresa la manera en la que nosotros comunicamos nuestro conocimiento, pero debe comunicar por sí mismo. No comunica a través nuestro, porque ya está en el lenguaje escrito, ya está en redacción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra meta como autores de un conocimiento, de un artículo académico? Es comunicar, lógicamente, lo que les decía, el nuevo conocimiento, ¿sí? Y esa comunicación debe ser eficaz. No puede tener dudas el lector al leer nuestro documento. Tiene que comprender cuál es el aporte al conocimiento o el nuevo conocimiento que nosotros estamos queriendo transmitir. Por tanto, compañeros, en la redacción académica, los recursos literarios, metáforas, los símiles y las expresiones idiomáticas inducen a la confusión, por lo que rara vez deben utilizarse al redactar documentos académicos. ¿Sí? No podemos nosotros dar nuestra opinión, por ejemplo, en un texto académico. No se da una opinión. No se utilizan metáforas, no se utilizan adjetivos calificativos, no se utilizan palabras de dudoso significado. ¿Sí? Una metáfora no solamente lo que nosotros conocíamos como una historia, ¿no? Sino una metáfora también puede ser una palabra que utilicemos que quiera decir otra cosa. Entonces tampoco se utiliza eso. Tenemos que utilizar las palabras que tienen un significado como el que queremos darle. Muchas veces yo les planteo que es importante cuando tenemos duda del significado de una palabra, hay que ir al diccionario. Normalmente, y yo hago eso hasta ahora, me entro a la Real Academia de la Lengua Española, que si está en debate que si es o no la norma esencial. Puede que no sea la norma esencial, pero es la más genérica que tenemos. Para entender el significado, para saber que si la palabra que yo estoy utilizando es la palabra que realmente está transmitiendo lo que yo quiero transmitir como conocimiento. ¿Sí? Incluso expresiones idiomáticas que pueden estar aceptadas. A veces es mejor no utilizarlas. Es mejor traducir. Por ejemplo, yo les digo cosas tan simples como utilizar mayúscula en todo. Yo no sé de dónde se sacó la mayúscula, pero de repente los textos académicos más que nunca tienen mayúscula en absolutamente todo, que no corresponde. O se utilizan abreviaciones que tampoco son abreviaciones
normadas, ¿no? Por ejemplo, comunicación social le ponen COMSOC y eso no existe. Entonces, si hay que escribir comunicación social 50 veces en un texto académico, pues sí se lo hace. En cambio, si utilizamos UNSA, ahí sí, la primera Universidad Mayor de San Andrés le ponemos UNSA y las siguientes no, y las siguientes ya se ponemos UNSA. Pero ya les digo, hay cosas que son más de uso cotidiano y que no deberían estar en la redacción académica. Nada que pueda llevar a la confusión, absolutamente nada. Ni palabras, ni expresiones. Es mejor incluso no utilizar palabras en otros idiomas. A veces, y yo veo mucha esa tendencia, sobre todo en los jóvenes, de hacer sus trabajos de grado, sus tesis, sus documentos académicos, con mucha expresión de otro idioma, sobre todo del inglés. ¿Sí? Y en la redacción académica, en realidad, compañeros, lo que nosotros deberíamos hacer es la traducción, de utilizar la traducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que utilizar todas las palabras de significado indudable para los lectores. ¿Sí? Tal vez lo que yo quiero expresar en inglés, que por más de que sea de uso común, no es lo que realmente, no tiene el significado que debe ser de acuerdo al diccionario. Por tanto, lo que yo estoy haciendo es vulgarizar mi redacción académica, llevándola a una redacción literaria. Pareciera mentira, uno dice, pero con una palabra. Sí, muchas veces, y eso también pasa, si vamos al extremo de la redacción académica, evidentemente esa redacción académica muy pulida, pero hay expresiones como mouse que nosotros manejamos, ¿no? El mouse de la computadora. Y creemos que, bueno, si no vamos a utilizar el mouse de la computadora, vamos a poner el ratón de la computadora. Y ninguno de los dos términos viene a ser correcto, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Entonces, la redacción académica requiere ese uso de palabras que estén correctamente escritas y que signifiquen lo que realmente tengo que transmitir de conocimiento. No puedo utilizar palabras que sean de dudoso significado. Que alguien tenga que interpretarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso sí se hace en la parte literaria. En la parte de la redacción literaria a veces uno tiene que utilizar la imaginación, tiene que utilizar el contexto, tiene que utilizar la experiencia para entender. No, en la redacción académica lo que dice es lo que debe decir y lo que se quiere transmitir. Bueno, entonces, hemos dicho, la redacción académica tiene como finalidad comunicar información de tipo científica, sea de conocimiento de otros autores o sea de conocimiento nuevo, ¿sí? Pero siempre es información científica. ¿Por qué? Porque para la redacción académica nosotros vamos a utilizar textos, libros, artículos científicos, etcétera, pero todo eso es información científica. Significa que ya tiene autores, que ha sido probada, que ya ha sido trabajada, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre va a tener como finalidad comunicar esta información de carácter científico. Pero el lenguaje no tiene que ser difícil. Hay dos elementos que son importantes. Uno, que yo no sé por qué se tiende a creer que cuanto más largo escribe uno, es porque sabe más. Y muchas veces se llena y se llena de autores, de conceptos y otros conceptos. Entonces se convierten en documentos muy largos. Cuando uno sabe que está haciendo un buen trabajo de redacción académica, cuando todo lo que escribe aporta al conocimiento, todos los párrafos aportan al conocimiento. Si yo
lo que hago es rellenar y rellenar con autores, lo que yo estoy haciendo es un collage, ¿sí? Un pegado, un copiado de autores, pero no estoy haciendo un documento académico, porque tampoco se trata de llenar hojas de hojas de hojas de hojas con lo que dicen los otros autores y creer que con eso estamos cumpliendo con la parte de redacción académica. Ya les digo, la redacción académica tiene que aportar algo nuevo al conocimiento. Puede ser un debate entre autores. Ok, perfecto, pero lo manifestamos así. Puede ser un análisis de autores. Ok, está bien, pero un análisis desde qué perspectiva y lo enfocamos así. Pero lo que no se puede hacer es llenar y llenar de autores, tratar de utilizar, que aquí viene la segunda parte, lo que les decía, una cosa es la cantidad y otra cosa también la calidad. A veces se tratan de utilizar palabras que parecen ser interesantes o muy técnicas para darle algo más de énfasis o algo más de calidad a nuestro trabajo. Y en realidad lo que estamos haciendo es simplemente llenar de información. Si, si esas palabras que nosotros utilizamos muy técnicas no vienen, no vienen además acompañadas de una explicación, no tienen sentido, ¿sí? Entonces, no tiene el lenguaje que ser difícil, más bien tiene que ser un lenguaje que permita al lector entender el conocimiento que estamos queriendo transmitir. Y aquí viene la parte importante donde dice que el mejor lenguaje es el que transmite el sentido con el menor número posible de palabras, ¿sí? Cuanto más yo he estudiado, cuanto más conozco, mi forma de transmitir va a ser más sencilla y más simple, no más compleja. Si es muy compleja es que ni yo me he entendido. Si el que me lee no me puede entender, es que yo tampoco me he entendido. Porque el que me lee tiene que entender lo que yo estoy transmitiendo y tiene que entender de manera concreta lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, ese menor número posible de palabras tiene que ser el que logre transmitir realmente el conocimiento que estoy queriendo dar. ¿Por qué nosotros a veces hacemos unas citas largas así de 40 líneas de otros autores? Y de repente cita tras cita de autores con copias textuales y sin nada de aporte. Porque lógicamente es más complejo leer a los autores, analizarlos, estudiarlos, comprenderlos y explicarlos. Entonces es más fácil copiar citas de los autores, ¿sí? Pero evidentemente, como les decía, puede llevarnos ese copiado de autores de citas, aunque estén muy bien citados, pero ¿a qué nos lleva? Que no estamos haciendo un trabajo académico. Lo que estamos haciendo es simplemente llenar cuartilla. Poner por poner e ir aumentando páginas por ir aumentando. ¿Sí? Entonces, la escritura académica tiene que ser clara, muy clara, lo que les decía. Palabras que signifiquen lo que deben significar, no palabras en las que yo tenga que buscar qué has querido decir o cómo interpretar, porque no está permitido eso, no debería darse eso, ¿sí? Tiene que ser sintética, porque el conocimiento tiene que ser sintético. Conocimiento no es abstracto, así amplio y complejo. El conocimiento, cuando llega a ser conocimiento, o sea, cuando yo lo he entendido, puedo transmitirlo, entonces sí es sintético, sí puedo explicarlo. Tiene que estar, además la redacción académica tiene que estar enfocada a un tema, lo que decíamos, enfocada a un tema. Tiene que tener claridad sobre qué tema vamos a trabajar. Tiene que estar además estructurada. ¿Por qué? Porque evidentemente la redacción académica parte siempre de lo general.
llega a lo específico, pero tiene además todo un desarrollo en lo específico para llegar siempre a ciertas conclusiones. Eso sí se mantiene, que viene desde también lo literario, ¿no? El inicio, el desarrollo y conclusiones. Aquí viene de lo genérico hasta las conclusiones. Pero a pesar de esa estructura, tiene que ser muy sencilla. Muy sencilla. Ya les decía, cuanto más conoce una persona, cuanto más experto es, cuanto realmente es muy experto en algún tema, puede transmitirlo y explicarlo. Cuando conoce un poco es cuando ya se enreda y realmente nadie lo entiende, lo que les decía. Entonces, sí, la redacción académica debe ser sencilla, pero con esa finalidad, siempre de aportar conocimiento. Si un párrafo no aporta conocimiento, ¿para qué lo colocamos? No debería ser necesario. Seguramente está sobrando. ¿Sí? Pero además, no nos olvidemos que al ser redacción académica, una de las principales características es que tiene que estar respaldada por pruebas. Ese conocimiento o nace de otros autores, del análisis de otros autores, o ese conocimiento ha sido generado a partir de la investigación, lo que significa que también tiene una fuente. Tiene una fuente. Todo conocimiento académico, toda redacción académica tiene que estar soportado por fuentes. Sean autores, ya les digo, o sean datos, pero siempre tiene que estar soportado por fuentes. ¿Qué significa entonces ser sintético? Escribir frases de entre 20 y 40 palabras aproximadamente. Y párrafos de máximo 60 palabras si somos muy expertos en escribir. Porque los párrafos muy largos pueden tender a convertirse nada más que en redundar la misma información. Si dentro de ese párrafo nosotros seguimos dando información, podemos llegar a 60 palabras. Si ya no damos información, lo que estamos haciendo es redundar, explicar, ejemplificar, etcétera, ya no estamos haciendo redacción académica, por tanto es mejor hacer párrafos más cortos, ¿sí? Ahora, los párrafos, compañeros, tampoco pueden tener 2 líneas. Un párrafo mínimamente para la redacción académica tiene que tener 4 líneas completas, como mínimo. Si no, no es párrafo. Entonces, la redacción académica tampoco puede haber 2 líneas y un punto aparte, porque significa que lo que hemos hecho, hemos construido una oración. La redacción académica tampoco puede ser construida con oraciones simples, ¿sí? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esto de ser sintético, que son de 20 a 40 palabras aproximadamente, y un máximo de 60, pero tampoco podemos caer en el extremo de construir oraciones simples, ¿sí? La claridad, lo que decíamos, es no confundir al lector, que el lector al leer entienda perfectamente el tema y entienda perfectamente el aporte al conocimiento. Así sea un experto o sea una persona nueva en el área que nos está leyendo, ambos tienen que entender lo mismo, ¿sí? No se trata de, y muchas veces se dice, ¿no? Es que es un conocimiento muy técnico, entonces no se lo puede entender. Si es un conocimiento muy técnico, sea de otra área, de economía, de salud, etc., no se lo puede entender, es que no se ha utilizado la redacción académica apropiada. Porque la redacción académica apropiada utiliza el lenguaje que nosotros también utilizamos, el lenguaje español. Entonces, lo que está ahí escrito es lo que se tendría que querer decir. Y eso debería entenderlo cualquier persona, ¿sí? No se deben agregar valoraciones innecesarias. ¿A qué nos referimos con valoraciones innecesarias? Por ejemplo, es muy importante
es principal, lo principal, es vital, es esas valoraciones, los adjetivos calificativos, no se utilizan en redacción académica. Porque ¿cuál es el grado de entre muy importante y no muy importante? O sea, ¿cómo lo medimos? ¿Se dan cuenta? Eso no, en el conocimiento no puedes tú decir, bueno, muy importante es cuando supera 3 rayas de importante o regularmente importante es. Entonces, ese tipo de valoraciones no se las puede utilizar. Y tampoco conectores sin un fin. Por ejemplo, utilizar sinónimos, como lo que les decía, ejemplificar y ejemplificar, poner un concepto y explicarlo. Si no tiene sentido. ¿Qué es lo que yo hago si necesito colocar sí o sí un concepto que lo estoy citando, además poniendo entre comillas? Voy a poner algún aporte extra después en la redacción propia. Pero si yo voy a poner un concepto y después lo voy a explicar, es como que el lector es un tonto que no va a entender el concepto que ya lo ha leído, que yo ya se lo he escrito. ¿Sí? Entonces, ¿para qué escribo un concepto textual si después lo voy a explicar y encima lo voy a ejemplificar? No tiene sentido. Los conectores son argumentos de la primera idea, pero no es para aumentar lo que les decía, texto por aumentar párrafos por aumentar, hacerle crecer al párrafo, o lo que llaman comúnmente parafrasear tampoco, o sea, eso no se tiene que hacer. Podemos parafrasear a veces porque necesitamos en la redacción. Igual vamos a citar la fuente, eso vamos a ver el día de mañana, pero sí necesitamos hacerlo. No vamos a poner primero el concepto, después lo vamos a parafrasear, después vamos a colocar sinónimos y encima ejemplos. Ahí lo que estoy haciendo es perder yo mi tiempo y hacerle perder su tiempo al lector. ¿Sí? Porque el lector, ya les digo, al leer el concepto lo está entendiendo, no necesitamos explicárselo en el mismo texto. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que lograr que el texto se una por sí solo. Lo que conecta al texto son las ideas, no los conectores. ¿Sí? Lo que les decía. Es importante, como vamos a partir de lo general, cuando nosotros estamos en lo general, es importante ir pensando que hasta dónde yo necesito llegar en lo particular. Entonces, partimos de ese tema general para ir profundizándolo con elementos particulares, ¿sí? Pero, ¿cómo se va conectando eso? Con esta estructura que nosotros ya hemos construido antes de escribir. Antes de escribir, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a escribir. ¿Y cómo se logra eso, compañeros? ¿Cómo vamos a nosotros lograr saber qué es lo que tenemos que escribir? Solo cuando previamente, lo que les decía, ya hemos estudiado y hemos comprendido y hemos entendido el tema. Cuando lo tenemos entendido el tema, sabemos cómo podemos ordenarlo, cómo podemos construirlo para que el lector nos entienda. ¿Sí? Y aquí les pongo un ejemplo. A veces tenemos que hacer trabajo sobre comunicación organizacional. Y de repente, y como pasa muchas veces en las tesis en pregrado, y me ha pasado muchas veces, que cuando están construyendo su marco teórico sobre comunicación organizacional, la primera parte es sobre comunicación. ¿Qué es comunicación? Y empiezan con el significado de comunicación que además está en el diccionario. Después me ponen concepto de comunicación de Beltrán yo les digo, en realidad el tema que estamos tratando, el tema de conocimiento, es comunicación organizacional. Entonces, lo genérico, mi primer párrafo, mi parte genérica, es el concepto de comunicación organizacional con el que yo estoy partiendo mi documento escrito. ¿Por qué? Porque la comunicación organizacional además puede tener 1.000.000 de enfoques diferentes. Entonces,
yo no parto de lo abstracto. Lo abstracto es la comunicación. La comunicación que, imagínense qué diferencia entre comunicación humana, comunicación social, etcétera, etcétera. Y yo parto de eso y ya estoy confundiendo al lector, porque no sabe de qué exactamente voy a escribir a lo largo del documento. En cambio, si mi primer párrafo dice la comunicación organizacional desde el enfoque tal es pues, tal y cual, tal, ya se entiende que ese es un documento de comunicación organizacional que va a hacer referencia a un tipo de enfoque. Listo, así clarísimo. ¿Sí? Y porque lo otro es hacer perder al lector en lo que realmente vale. Y de comunicación organizacional, ¿a dónde quiero llegar? De comunicación organizacional quiero llegar hasta las estrategias de comunicación organizacional. Entonces, empiezo escribiendo sobre comunicación organizacional, qué significa, sus características, qué sé yo, y tal vez si tuviera así experiencias de comunicación organizacional en Bolivia, etcétera, hasta llegar a algunas estrategias de comunicación organizacional en La Paz, no sé, ¿sí? O algunas propuestas de estrategias de comunicación organizacional llevadas adelante en los últimos años, no sé, depende, ¿no? O puede ser un trabajo solamente teórico que establezca qué tipos de estrategias de comunicación organizacional se puede plantear a partir de ese enfoque. Puedo llegar hasta ese nivel de la particularidad. Pero ya estoy claro, y el lector va a entender. Si en el primer párrafo yo hago referencia al tema sobre el cual voy a aportar al conocimiento, voy a profundizar en el conocimiento a lo largo de todo el texto. ¿Y qué es lo que me va conectando un párrafo con el otro? Mayores elementos de argumentación. Un error también que lo cometemos siempre, tal vez también porque viene nuestra formación de pregrado, es que empezamos a poner conceptos de comunicación organizacional. No utilizamos un concepto, sino varios conceptos. A no ser que estemos haciendo un documento académico de análisis comparativo de enfoques de comunicación organizacional, donde sí evidentemente ahí tenemos que poner los diferentes conceptos a partir de los diferentes enfoques y explicar cuáles son sus diferencias, sus relaciones, etcétera, ¿sí? A no ser que sea eso, en realidad deberíamos manejar un solo concepto, desde un solo enfoque. Y esa claridad nos permite construir el resto del documento. Porque si ponemos solamente por poner los conceptos, concepto 1, concepto 2, concepto 3, en realidad no estamos transmitiendo ninguna nueva información. Lo que estamos haciendo es simplemente confundir y al final decir que es comunicación organizacional, es todo y nada. ¿Sí? Por eso es importante esto de los conectores. No es solamente tan simple decir, los conectores es que un párrafo está relacionado con el otro, sino que un párrafo complemente al anterior. Que un párrafo le dé mayores elementos de información al lector. Muchas veces es mejor hacer un documento de 10 páginas muy bien elaborado, con todo lo que debe tener, que un documento de 50 donde solamente hayan citas de autores y collages y opiniones y elementos subjetivos e historias y no sé qué, que podría ser una novela, pero no es un texto académico. ¿Sí? No sé por qué esto no me baja. Ahí está. Ya. Ahí. Ser específico, entonces, implica evitar decir generalidades muy grandes o conocimientos obvios. En sentido vulgar, en la redacción académica se conoce como el guitarreo.
llenar el texto con información que ya se sabe. Lo que les decía, voy a hablar sobre comunicación organizacional, perdón, voy a escribir sobre comunicación organizacional, pero ahí de repente pongo y la comunicación trata del emisor, mensaje, receptor. Que además eso lo repiten y lo repetimos como loro, aunque esté totalmente equivocado, ¿no ve? Pero no importa. Lo repetimos y lo repetimos. Eso se llama el guitarreo. O sea, dar información muy conocida, que no aporte en nada. Además, información que ya se sabe. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el canal 7 es un canal que responde a la política de Estado. No sé si es necesario ponerlo porque se sabe que así es, o a la política de gobierno. Se sabe que así es, entonces será necesario ponerlo, ¿cierto? O sea, es información que ya se tiene, entonces no, en la redacción académica no es necesario rellenar con eso, porque lo que se hace es eso, es rellenar los párrafos. Lo que decíamos y explicábamos, que se sigue un orden desde lo más general a lo más específico, llegando al punto central y dando luego una conclusión, ¿sí? Lo que ya ejemplificábamos, que debemos partir del tema al que vamos a hacer referencia a lo largo de todo el documento. Tema principal, tema central. Y a partir de ese tema, llegamos de lo más general a lo más específico y tenemos que dar necesariamente alguna conclusión, pero se debe ser directo. Es muy importante que seamos directos en el momento de escribir. No podemos poner en duda al lector sobre aquello que nosotros queremos transmitir. He sacado aquí algunos ejemplos para que los revisemos con calmita. No sé si hasta aquí, compañeros, tenemos alguna duda, alguna pregunta. Podemos levantar la manito, si no, continuamos. Vamos a continuar entonces. He sacado algunos ejemplos y miren, vamos a ver la fuente después de revistas de comunicación. O sea, no es que no son artículos de revistas, son, pero que no cumplen la redacción académica. Y ahí también ustedes tienen que, a veces cuando estamos leyendo, tienen que revisar si es redacción académica o no es. Vamos a ir viendo qué errores se comete en este texto, por favor. Dice, la comunicación es el nombre de muchos fenómenos que juntos configuran un espacio conceptual amplio y confuso. Aunque la sociedad mediatizada y los medios masivos de comunicación han sido el problema central durante las décadas anteriores. Hasta ahí. Hoy en día pensamos a la comunicación en estrecho contacto con la cultura y en este sentido la analizamos como un fenómeno transversal, como la condición de posibilidad de todas las prácticas sociales. Esta nueva visión de conjunto nos permite abordar procesos, instituciones y actores sin desvincular unos de otros. Tendremos así comunicación y medios masivos, comunicación, imagen e instituciones, comunicación y producción académica, comunicación y mediaciones socioculturales, comunicación y tecnologías, etcétera, sin dejar de tener en cuenta el modo en que cada una de estas dimensiones de lo social y lo cultural se encuentran y cruzan en la vida cotidiana. Este párrafo tiene todos los errores que podría tener un párrafo escrito desde la redacción académica. Sin embargo,
Si fuera redacción literaria estaría correcto, pero la redacción académica no. Para que podamos entenderlo, lo analizaremos. Dice, la comunicación es el nombre de muchos fenómenos. Para empezar, ya estamos tratando de colocar la comunicación como parte de muchos fenómenos. ¿Qué significa esto? ¿Fenómenos de qué? ¿Sobre qué? Y más, muchos fenómenos. O sea, todo lo que hace a la comunicación es un fenómeno. ¿No? Dice que juntos, además, que juntos, todos estos fenómenos, ¿no? Se supone, o sea, todos estos muchos fenómenos juntos configuran un espacio conceptual amplio y confuso. O sea, además que los fenómenos juntos nos van a dar un concepto, ¿no? Que en realidad no se sabe de qué se trata. Aunque la sociedad mediatizada y los medios masivos de comunicación han sido, dice, el problema central durante las décadas anteriores. ¿Problema central de qué? ¿De los fenómenos? ¿De la comunicación? ¿No? Hoy en día, hoy 2022, hoy en día cuando ha escrito la persona, hoy en día, ese día, o sea, no se trata de la fecha, sino del día, dice, pensamos a la comunicación, así que nosotros estamos pensando, ¿no? Pensamos en la comunicación. Entiendan, compañeros, entiendan los verbos que utilizamos. Pensamos a la comunicación. Además, la comunicación aquí con mayúscula. ¿Sí? Yo no sé si es un nombre propio, así como la economía, la medicina, la filosofía, la psicología. En estrecho contacto con la cultura. Pensamos, o sea, pensamos, ¿no? Y en este sentido la analizamos como un fenómeno transversal. ¿Cuál es el significado de fenómeno para empezar? ¿Sí? Fenómeno es algo que se da extraordinariamente, ¿no ve? O sea, te dice el diccionario. Pero bueno, es un fenómeno además transversal. Si es un fenómeno, es algo que es particular y se da de vez en cuando, pero esto parece que es un fenómeno que se da siempre, además es transversal. Como la condición de posibilidad de todas las prácticas sociales. O sea, como la condición de posibilidad. O sea, es una condición que puede darse o no darse en todas las prácticas sociales. Esta nueva visión del conjunto nos permite, dice, abordar procesos, instituciones y actores sin desvincular unos de otros. O sea, aquí ya yo me perdí. ¿Cuál visión del conjunto? La comunicación y la cultura desde los fenómenos transversales que abordan sí o sí los procesos, las instituciones, los actores, pero de manera conjunta, sin desvincularlos, o algo así, no sé, ¿no? Tendremos así, dice, ya hace varias referencias, ¿no? Comunicación y producción académica, mediación, sin dejar de tener en cuenta el modo en que cada una de estas dimensiones, o sea, la comunicación y medios masivos había sido una dimensión social y cultural. La comunicación y mediaciones había sido una dimensión de lo social y cultural. La comunicación y tecnología había sido una dimensión de lo social y lo cultural. Se encuentra el verbo, compañeros, que es encontrarse. Y cruzan en la vida cotidiana. Realmente, si ustedes leen, literariamente no está mal. Pero académicamente yo puedo entender, como se me ocurre entender, porque tiene más elementos objetivos de los que yo pudiera explicar. Y parte ya de un término, que es el fenómeno, que no sé si el autor o los autores han leído el significado de fenómeno. Además que te dice que la comunicación y cultura, que no se olviden que la comunicación y cultura es procesual, es dinámico, etcétera, dice, se encuentran y se cruzan, o sea, como si fueran dos
personas, ¿sí? Cualquiera que lee dicen, pero no está mal, yo entiendo lo que quiere decir, pero en lo que quiere decir es un horror. Y vamos a continuar un poco para que veamos todos los errores que se pueden cometer. Dice, aunque el ser humano es sociable y la comunicación es una de las pruebas y herramientas más importantes, lo que les decía. ¿Cómo nosotros sabemos que es más importante o menos importante? ¿Cuál es el nivel de importancia? ¿Cómo va de menos a más? Existe un tipo de comunicación en la que se hace hincapié en su factor social. ¿Ya? Es posible que en un primer momento parezca redundante, pero si lo pensamos, o sea, si lo pensamos, ¿no? Si todos nos vamos a poner a pensar, nos damos cuenta del sentido que últimamente está tomando la palabra social. Trabajo social, alquiler social, economía social. La comunicación social se centra en la finalidad social, es decir, en beneficio de la sociedad. O sea, lo que le aumentan el término social y entonces su finalidad social es beneficio de la sociedad. Esa debe ser la finalidad social de la comunicación social. Desde una perspectiva académica, se entiende, ¿ya? ¿Qué significa entender? La comunicación social como la disciplina que estudia las relaciones entre los cambios sociales y los cambios comunicativos. Esta definición integra una infinidad de actividades y mundos de conocimiento. O sea, imagínense de dos cosas tan ambiguas y además versas diferentes. Estamos hablando de actividades, por un lado, por otro lado de conocimiento, pero nos dicen una infinidad. Eso significa que no tiene fin, ¿no? De actividades y mundos de conocimiento, ¿no? El mundo es uno, ¿no? Y además el mundo no hay un mundo de conocimiento y un mundo de desconocimiento. La comunicación social no solo estudia el uso del mensaje o del formato de la comunicación, sino que también se interesa por el uso de las herramientas de comunicación como fórmula de empoderamiento. La relación entre comunicación y cambio social es bidireccional, no se plantea de una manera reduccionista. Por eso se puede afirmar que la comunicación afecta a la sociedad como la sociedad a la comunicación. Realmente, compañeros, además que usan aquí las mayúsculas como mejor les parece, mezclan todo lo que pueden mezclar. Parece que hubiera escrito Cantinflas. Al final no sabes qué quiere explicar o qué quiere decir. Se puede tratar de interpretar, pero realmente mezcla absolutamente todo. Y como utiliza tanto elemento subjetivo, uno no puede asegurar lo que quiere decir. Miren, dice, pero ¿qué es cambio social? Hemos elegido estas palabras porque no están cargadas de significado moral. El cambio social puede ser hacia la opresión de los individuos o hacia la autonomía de estos. La moral aparece cuando se decide en qué dirección de cambio social se quiere trabajar. El compromiso con una de estas dos direcciones implicará, por tanto, no solo una elección epistemológica, sino también modo de vida. Perdón, creo que se me ha ido la presentación. Ya. También modo de vida. ¿Sí? Y esta lámina más, un poco para terminar de ejemplificar los miles de errores que podemos cometer cuando trabajamos con redacción.
La comunicación, dice, ha sido, y aquí vienen todos los adjetivos que puedan utilizarse, teorizada, subvalorada, redimida y manejada de tantas formas. Imagínense, se puede manejar a la comunicación, se la puede subvalorar de tantas formas que a veces se obvia su importancia por la cotidianidad con que es vista. Sin embargo, es tan antigua como las primeras civilizaciones, que mientras más se complejizaban, más crecía su necesidad de desarrollarse y por tanto de interactuar entre ellos. Con la diferenciación de roles, la división del trabajo y el establecimiento de jerarquías en busca de beneficios comunes, el nivel de organización creció y se hizo imprescindible la evolución del lenguaje. Con los años, la comunicación dejó de ser únicamente lenguaje. ¿Eso qué significa? La comunicación es lenguaje, ¿no? Para convertirse paulatinamente en medio de comunicación masiva y mediación cultural. En los tiempos modernos, comunicar significa poner en común con otro ideas, pensamientos a través de diferentes canales y con un código compartido. Yo pensé que en los tiempos modernos de antiguamente, eso era lo común de comunicar. Pero bueno. Debido a esto, resulta un fenómeno difícil de conceptualizar. Existen disímiles definiciones, ha sido estudiada y tratada con diferentes enfoques. ¿Se dan cuenta que al final no dice nada? Que al final uno puede leer y releer y al final, ¿qué aporta en cuanto al conocimiento? ¿Sí? O sea, lo que decíamos, redundar, adjetivizar, escribir sobre conocimiento ya conocido. La comunicación nació con el hombre. ¿Qué tiene de novedoso? La comunicación humana se dio desde las primeras civilizaciones, evidentemente, ¿sí? Eso ha sido así, y eso se sabe, ¿no? Todos lo sabemos. Con la aparición del lenguaje aparece, ni siquiera con la aparición del lenguaje se llegó a la comunicación oral o escrita, pero antes había la comunicación kinésica, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos en eso? La comunicación existe desde que el hombre existe, sí, y es más, la comunicación animal también existe. Y también sabemos que existe, entonces son elementos que no aportan. Dice, la comunicación como valor social es la base de la autoafirmación personal y grupal. O sea, la comunicación te permite la autoafirmación. No sé quién dice qué, ya que a través de ella intercambiamos opiniones y sentimientos con otras personas. Aprender a comunicarse es fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad. Por eso, ante todo, una conversación debe ser rodeada de sinceridad y honestidad. O sea, aquí hemos juntado desde el concepto genérico de comunicación, desde la comunicación que viene desde no sé dónde, más la conversación que tiene que ser sincera. Realmente es un sinfín de ideas sin sentido. Aunque esté escrito literariamente bien, tiene el uso de las comas, los puntos, ahí no van a encontrar problema. No en el contenido. Y miren, ¿cuántas diapositivas son que se las he leído? 1, 2, 3 diapositivas como con 8 párrafos. Y pueden leer todo el artículo. Todo el artículo es igual. Uno termina de leer el artículo y ahí les he puesto la fuente. Uno termina de leer el artículo y al final sale sin saber nada. Nada nuevo. Ni nada interesante. Ni nada académico. Porque realmente han llenado por llenar texto. No dice nada. Y lo peor es que tampoco hay fuentes. La comunicación ha sido teorizada por quiénes, cuándo, cómo, subvalorada, cómo, quiénes, cuándo, dónde. Redimida, peor todavía, eso sí que ya no creo que tenga fuente. Sí.
Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Tenemos alguna duda? Tal vez y entramos un poco a las características principales del texto académico. Esto he tomado pueden ver la fuente ahí, las diapositivas las he tomado de ahí porque me ha parecido muy interesante tu forma de explicar, por favor, pero está la fuente ahí abajo. Dice intertextualidad. El texto académico necesariamente recurre a otros textos. ¿Por qué? Porque necesita fundamentar o validar sus planteamientos o para refutar o reforzar las conclusiones de ellos, de aquellos, ¿no? De esos otros textos. Porque no necesariamente es que uno escribe estando de acuerdo con un autor, es lo que les he dicho, puede haber trabajos más bien de que se hace análisis de esos autores para un poco refutar cuáles son la posición de esos autores, pero con qué se refuta con otros argumentos y con otros autores y con nuevo conocimiento, ¿sí? Sigue un orden lógico. Un eslabón principal es la presentación ordenada en partes diferenciadas y lógicamente consecutivas. Lo que les decía, si vamos a hacer un trabajo sobre comunicación organizacional, partimos siempre el primer párrafo poniendo nuestro enfoque, el enfoque que estamos utilizando de comunicación organizacional, el concepto. A partir de eso, vamos desarrollando paulatinamente en cada párrafo el contenido, pero tiene que ser de manera ordenada. Tiene que tener partes, por ejemplo, y muchas veces también nos pasa cuando trabajamos con subtítulos, sobre todo. Los subtítulos, nosotros consideramos que como lo colocamos, nos entienden. En realidad, cuando colocamos subtítulos, cuando trabajamos, dividimos así en partes un documento, tiene que estar claro para el lector. Si yo pongo un subtítulo que diga comunicación organizacional en Bolivia, ¿qué voy a esperar? Que el contenido de su subtítulo haga referencia a cualquier trabajo de comunicación organizacional que haga referencia a todo Bolivia. Pero a veces ponemos comunicación organizacional en Bolivia y lo que tomamos es un concepto de un autor de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, hasta los subtítulos tienen que tener la claridad de lo que tiene el contenido. Tiene que ir de manera ordenada. Eso es muy, muy importante. Sí, esto, perdón. ¿Qué? Ya. Comunican resultados. No se olviden lo que decíamos de entrada, que todos los trabajos tienen por objeto dar a conocer los resultados de un proceso intelectual. Intelectual. Eso significa que puede ser de investigación o de reflexión en torno a un objeto, tema o particular. ¿Sí? Es un trabajo intelectual. Ese trabajito de 2 páginas, de 1 página, es un trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque hemos tenido que leer autores, hemos tenido que leer datos para poder transmitir ese conocimiento. Se produce en un contexto científico académico, es decir, que se realizan en universidades, facultades o centros de investigación. Evidentemente, no es que los trabajamos en todo lado. Se sustentan en argumentos claros. Una de sus características más importantes es que son argumentativos, ya que exponen la posición de quien los escribe. Por eso es que yo me convierto en autor. Así sea un trabajo de una planita que me da un docente y me dice, ya, escriba media plana. Esa media plana tiene el mismo proceso: estudiar, conocer, comprender y explicar. Y en esa explicación yo me estoy convirtiendo en autor. Yo soy autor de lo que escribo. No necesito firmar, sino que lo que escribo ya estoy transmitiendo mi posición. Pero no es una posición, compañeros, les decía la diferencia con lo literario, no es una posición opinativa, subjetiva. Es una posición de conocimiento académico, de información académica, de transmisión de conocimiento.
¿sí? Mantiene un discurso formal. Suponen el empleo de una terminología acorde con sus planteamientos y con el área temática en la que se enmarcan. Es lo que les decía. No pueden haber palabras que no tengan un significado claro y específico. Buscan la validez. ¿Por qué? Porque presentan conocimiento científico, resultados y la relevancia de esas contribuciones. Permite a los lectores consultar la misma información a la cual tuvo acceso el autor. En eso está la validez. Si yo estoy citando a un autor, Villafane, entonces me voy a ir y sé ya que Villafane ha sido el autor que se ha utilizado, etc. Las citas y referencias bibliográficas permiten validar el contenido por contraste de los resultados con otras fuentes de información. Eso es lo que, todo esto nos da la validez. No puede haber un texto académico que no tenga esta parte de validez. La validez, los argumentos, todo nos da la posibilidad justamente de lograr esta construcción académica, ¿sí? Tenemos, compañeros, algunas preguntas, algunas dudas hasta aquí. Voy a entrar mañana a la parte ya de ejemplos, pero quiero hacerlo con calmita, no quiero que corramos, así que prefiero que trabajemos hasta aquí ahora. Les voy a dar algunos tips que creo que son importantes para que ustedes se acuerden. Nunca, compañeros, nunca escriban en primera, segunda o tercera persona ni en persona, ¿sí? Si voy a escribir sobre comunicación organizacional, es sobre la comunicación. La comunicación organizacional se conceptualiza como y tal, pero estoy haciendo referencia a la comunicación organizacional. No pongo, como ya dije, verbos que no se pueden utilizar en redacción académica nunca. Decir, hablar, ver. O sea, son verbos que no, porque no, como el autor dijo, no dijo, escribió. Como hemos dicho, o sea, no se escribe a nivel personal, ni de mí sola, ni en conjunto, ni nada. Se escribe de la comunicación organizacional, la comunicación social, la comunicación humana, pero se hace referencia a eso solamente. Y jamás, lo que les decía, jamás se utilizan adjetivos. Nunca, no es muy importante, muy valiosa, es lo más vital, es lo indispensable, ha sido lo más o lo menos importante o lo más. Esos adjetivos no se los utiliza. Y nunca, ya les digo, nunca escribir de manera personal. Primera, segunda, tercera persona, singular, plural, no. Se hace referencia solamente al texto escrito, al tema, siempre al tema. Y con autores. Mañana vamos a ver en detalle los ejemplitos. Deberíamos entrar ya a la parte de fuentes, pero prefiero trabajarlo con calma para que ustedes podamos ir viendo los ejemplos y también ustedes puedan comentarme cuáles son las mayores dudas que tienen respecto a lo que sus trabajos escritos, o cuál es la mayor dificultad para ver cómo podemos ir subsanando esos detalles. ¿Tenemos alguna consulta, compañeros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos claros en esta primera partecita? Les voy a pedir para mañana, si pueden ir revisando, yo les voy a explicar, no hay problema, pero también he sacado como fuente las normas APA en su 7ª versión, que puedan darle una miradita para que cuando la podamos revisar tengamos mayor comprensión sobre el tema. ¿Sí? Está bien, licenciada, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carla. ¿No hay ninguna duda, compañeros, hasta aquí? Yo creo que mañana ya con los ejemplos y con la parte de las citas y las normas vamos a estar un poco más claros
Hemos querido hacer más bien así sesiones cortas para que tampoco estén cansados. Y si podemos, vamos a traten ustedes ahora, esta mañana, de practicar un par de párrafos. Por favor, así escriban un par de párrafos. Y mañana vamos a hacer una dinámica, así muy rapidita, por grupitos, para que puedan compartir sus párrafos y ver si cumplen tanto las características del texto académico como las características de las citas, que mañana vamos a ver. Pero por eso les digo un par de párrafitos nada más, por favor, para que mañana hagamos una dinámica muy rapidita, así de 10, 15 minutitos. Bueno. ¿Estamos? Muy bien, compañeros. Entonces, mañana a las 7 vamos a esperar igual unos minutitos y vamos a empezar con los que están. Estamos grabando para poder también tener la asistencia y poder entregarles los certificados correspondientes del curso. ¿Ya? Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.